Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a todos los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes para estas elecciones del 2018. El día de hoy estamos con Solarius Torijano, él es candidato al Senado de la República por la Alianza Verde. Solarius, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. El placer es mío estar acá con ustedes. Bueno, Solarius, ¿qué lo motivó a lanzarse al Congreso de la República a ser candidato? Eso empezó desde pequeño. Siempre he estado rodeado de mi familia que me comentaba historias de Colombia, la historia política de Colombia. También he viajado al Oriente Medio, he estado por diferentes países que me han dado como estas herramientas para dar una crítica constructiva a lo que está pasando en Colombia. También me he nutrido de mi formación artística, yo soy músico. Y eso ha sido sorpresa para varias personas que pues un artista esté ahorita en las lides políticas, pero eso no indica que no se tenga la capacidad para crear nuevas ideas para el país. Y usted es una persona sin un bagaje político como otros candidatos, sino es una persona relativamente nueva en este tema, pero también es una persona que ha estudiado. Cuéntenos un poco qué ha estudiado, su experiencia profesional, dónde ha trabajado, qué ha hecho. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí en la Nacional yo tuve una gran experiencia como candidato al Consejo Superior, como representante estudiantil, candidato a representante estudiantil, y me permitió conocer mucho la realidad colombiana en la universidad. Estuve desde niño en los cursos básicos de música, luego entré a la carrera. Conocer el panorama de la Universidad Nacional como la principal universidad del país a nivel internacional, pues es la referencia. Me permitió conocer el contexto de la juventud colombiana, qué aspiraciones tiene, cuáles son las problemáticas que tiene y también las problemáticas de la educación, que pues es una de las herramientas principales como motor para el país. Luego estuve trabajando en Bolivia un tiempo para el Viceministerio de Desarrollo de las Culturas. Allá conocí también toda la cosmovisión cultural que tiene ese país, un país fantástico en su riqueza cultural. Y posteriormente trabajé en el Reino de Jordania, en el Oriente Medio, para la fundación del rey Hussein, que el rey Hussein, el papá del rey Abdala, el que está ahora, hizo una fundación para poder promover las artes y la cultura en el Reino de Jordania, y también trabajé en el Conservatorio de Música del Reino de Jordania. También por la riqueza cultural que ahí obtuve, de todas las digamos, tradiciones históricas, más que todo, la situación de esos pueblos, pues también me nutrió para luego llegar acá y empezar la maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, que ya termino ahorita en junio, ya me gradué, ya también soy egresado de los Andes en 3 meses. Bien, y entonces usted se lanza al Congreso de la República para estos 4 años. ¿Y qué propuestas tiene? ¿Qué quiere llevar al Congreso? ¿Qué quiere hacer en estos 4 años que vienen? Bueno, en estos 4 años básicamente la transformación que quiero hacer es a nivel del desarrollo económico, porque el problema de un país que no tiene un desarrollo económico es que se estanca en el tiempo. Y Colombia es un país que tiene tanta riqueza para desarrollar, tanto social como también en su riqueza cultural, su riqueza geográfica, todo lo que tiene para ofrecer al mundo, pues ha sido desperdiciada a lo largo de 200 años. Desde que se independizó de España, pues el país ha estado sumido en unas guerras civiles, más que todo en el siglo XIX, y después vino las problemáticas sociales que desencadenaron el conflicto armado, que ha desperdiciado todas las capacidades productivas del país, tanto a nivel social como a nivel económico. Y eso ha hecho que también otros aspectos como la política exterior, la ciencia, la cultura, la salud, sean espacios que han tenido muchos conflictos para poder prosperar. Pues un signo de eso, por ejemplo, en la ciencia y en la cultura es la fuga de cerebros, de mentes, de talentos jóvenes que emigran a otros países para buscar las herramientas o los contextos, los espacios que no encuentran acá en Colombia. Eso surge a partir del desarrollo económico. ¿Qué significa eso? La capacidad de gasto, la capacidad de manejo del dinero que tiene el ciudadano como generador de esa riqueza que necesita el país. Esa riqueza surge a partir de la capacidad de adquisición que tiene el ciudadano, ¿sí? La capacidad de gasto, la capacidad de cómo mover su dinero que le entra a él a partir de su salario y cómo él puede mover ese dinero en su emprendimiento o en las formas de gasto que él tiene. En Colombia, desafortunadamente, la capacidad de adquisición es muy baja, es una de las más bajas de Sudamérica, y eso hace que el colombiano tenga que amarrar el dinero al máximo. Y también, por otro lado, la cantidad de impuestos que tiene Colombia, ¿sí? La carga tributaria que se le hace al ciudadano y al comerciante, hace que el colombiano pues, no pueda
emprender lo que él quiera. Por ejemplo, quiero poner una panadería, pero los costos que me implican poner una panadería o de pronto poner un instituto educativo científico que pueda promover la ciencia, todo eso son costos que hace que el ciudadano colombiano no desee o no pueda hacerlos como debe ser en Colombia si lo haga en otro país. Puedan emigrar a Costa Rica o a otro país donde sí puede encontrar los contextos que le permitan mover ese dinero, ese emprendimiento a partir de su trayectoria. Ok, Colombia entonces es un país, como usted decía, que su principal problema sería económico. ¿Cómo lograr entonces revertir la situación y hacer que los colombianos tengan esos recursos para poder lograr ese desarrollo? Ese desarrollo surge a partir de la educación. Pues en Colombia la educación no está hecha para que el ciudadano sea emprendedor. Aquí, por ejemplo, los colegios le enseñan a uno el ciclo del agua, ¿sí? El aparato circulatorio del sapo, le enseñan a uno que Colombia tiene 2 mares y las cordilleras, pero eso no son las herramientas de lucha por la vida que va a tener el ciudadano. El ciudadano se gradúa del colegio, del bachillerato y sale a un mundo de competencia donde no sabe cómo poder emprender, no tiene las herramientas que debía haber tenido en la juventud, bueno, en su niñez o en su bachillerato, para poder salir y poder tener esas estrategias de cómo lidiar en la vida, en la lucha por la vida. Eso surge a partir de ciertos factores. Primero, la carga tributaria que tiene Colombia, hay que reducir los impuestos, ¿sí? Por ejemplo, el presidente de FENALCO, que es, digamos, la entidad gremial que abarca a los comerciantes, el año pasado hizo, un artículo. Él publicaba que la carga tributaria que tiene el comerciante, desde el que pone la panadería hasta el que pone la tienda de comida para mascotas, lo que sea, esa carga tributaria ahoga a ese comerciante para poder emerger, ¿sí? Y eso hace que esa carga tributaria impida ese progreso, ese resurgimiento. Y eso lo dice ese gremio. Lo que lo pone uno a pensar es por qué el gremio es tan pasivo frente a esa situación. Si hay un letargo, o si hay una pasividad o una resignación de parte de esos comerciantes o del ciudadano, eso da paso para que la situación siga. Y por ejemplo, pues usted ve que en las campañas electorales todos los eslogans son por un nuevo país, por la prosperidad, todos esos eslogans de los hashtags que usted ve en las vallas, todas esas promesas nunca se van a ver reflejadas en los hechos. Por eso es que usted nunca va a ver hace 4 años que un candidato iba a decir, no, yo propongo que el año pasado, o sea, que en el 2017, el IVA del 16% suba al 19%. Esas son las jugadas que se le hace al pueblo y que el pueblo sigue como ensimismado y aceptando. El problema es que acepta esos problemas. Entonces, la propuesta mía es disminuir los impuestos para que la gente gaste más. Al gastar más, se mueve el dinero. De esa forma se mueve el flujo de capital en Colombia. De esa forma yo puedo hacer lo que quiera. Y eso no solo para el ciudadano de a pie, para el comerciante también, o para los industriales. Hay gente que dice, si yo soy un industrial, ¿yo para qué meto el dinero en Colombia? Mami, lo meto, no sé, de pronto en Panamá, Perú, Ecuador, que allá sí están las condiciones, digamos, de que yo pueda mover mi capital y tener una utilidad más notoria. Y la infraestructura también. Aquí la infraestructura también impide que pues, un inversor extranjero, por ejemplo, alguien que quiera poner un restaurante francés, un francés que quiera venir a poner plata acá, diga, es muy caro los impuestos en Colombia, los arriendos, los bancos cobran tasas de interés muy altos, la capacidad de gasto del colombiano pues prefiere ir a, no sé, a otro sitio a comer algo ligero y no ir a mi restaurante francés, es como complicado. Entonces prefiero poner mi restaurante francés en Lima. Aquí también el problema es la inseguridad y la violencia. Entonces el inversor extranjero va a decir, además de la carga tributaria, todos esos trámites que me toca hacer y esas filas que me toca hacer, resulta que a las 6, 7 de la tarde la gente tiene que andar así para todos lados porque no sabe qué le van a hacer en la calle. O en el campo incluso. Si alguien quiere poner, un inversor quiere, no sé, producir cacao en Colombia, los insumos son tan caros para plantar el cacao, por ejemplo, o las cuestiones de la inseguridad, que los grupos emergentes, que las BACRIM, que no sé qué cosas, pues hace que el productor quiera meter esa plata de inversión en el cacao en algún paraje del Brasil. Okay. Bueno, usted hablaba ahorita de rebajar los impuestos y normalmente uno les escucha a todos los políticos, vamos a bajar los impuestos, pero ¿cómo es esa propuesta suya? ¿Qué tiene diferente? Lo que pasa es que rebajar los impuestos implica no solamente que uno lo diga, eso tiene que ser
tiene que agrupar a todos los sectores que tienen el poder de ejercer esa presión en los sitios donde se toman las decisiones. Eso es el Senado. Si uno le dice al presidente del FENALCO o de la ANDI, miren, toca unirnos porque esto está mal, y es que la situación va mal. La situación va mal, la gente no sabe lo que se le viene encima, así gane Petro, o gane Fajardo, o gane Duque. La situación que se avecina es muy complicada, y si los gremios no se unen, simplemente se quejan en el tiempo, se quejan en la revista Dinero, que es un portal de empresarios donde ellos difunden sus ideas. El 70% de los artículos de esa revista son quejas. El empresario se queja de la situación, pero no pasa más. Se imprime el artículo y ya, y se pone a circular. La gente lo lee y no pasa nada, porque primero hay una apatía, la gente dice, ah, sí, ya. Lo que hay que hacer para poder ejercer esa presión de esos impuestos es que toca agrupar a los gremios y ponerlos de acuerdo y hacerles una presión, diciéndoles, si esto no se arma, la situación va a estar peor. Entonces, claro, esto es una decisión que implica una reforma tributaria. Y la reforma tributaria no es porque yo la vaya a hacer. Y eso es también una cuestión de pensamiento político. Hay que mirar a los otros partidos qué opinan de eso. Pero es que lo que yo estoy diciendo no es porque yo sea de la Alianza Verde, es sentido común. Si la gente no tiene plata, la gente no le alcanza la plata para gastar como de, pues, por lo menos que el sueldo alcance para algo, esto se está condenando a una batalla campal que va a haber acá en Colombia por lo menos en los próximos 6 años. Y eso no lo van a vivir los señores de 60 años, son nosotros los jóvenes. El país está yendo a una situación muy difícil socialmente. Y en el caso del posconflicto, pues el posconflicto no es que haya un posconflicto realmente. Pues para los pobres, los niños pobres del Chocó, los niños pobres, los jóvenes pobres de Cali, el conflicto no se ha acabado. Porque como no hay oportunidades, pues es más fácil que alguna pandilla me diga, venga, coja esta arma, le enseño a tirar y por cada muerto que usted haga le voy a pagar a usted 20, 30 millones de pesos. Y el tipo dice, ah, bueno, ¿para qué me pongo a estudiar en la universidad que no tengo la plata para pagar el semestre? Porque como la universidad no es gratis, entonces bueno, me toca pagarlo. Y yo me gradúo, ¿qué sueldo me van a pagar? ¿Dónde? Y el desempleo tan alto. Y cuando me gradúo necesito una experiencia laboral de no sé cuánto. Entonces yo también cojo un arma, hago lo que sea, y por comer el pan, por servirme un plato de lentejas y por darle a mi mamá un pedazo de pan, pues me meto en un grupo criminal. ¿Por qué? Porque ahí está la plata. El grupo criminal es enriquecimiento fácil. Entonces, cuando los jóvenes tengan herramientas económicas, o sea, que el retorno de su inversión en la carrera, si yo pago 4 millones al semestre y pasé 10 semestres, ¿cuándo retorno eso? Si estoy endeudado con el ICETEX por el préstamo, si estoy endeudado para que yo no haga deserción de la universidad, toca crear mecanismos económicos para que el país tenga capacidad de manejar su dinero. Bueno, y cómo, o sea, este tipo de la reforma tributaria y la educación, me imagino que no es lo único para poder sacar a Colombia y volverla competitiva frente a otros países. ¿Cómo volver a Colombia de nuevo competitiva? Mi programa de campaña, yo tengo un programa de campaña porque yo no puedo salir a la calle a tener un lema que diga por el futuro de los niños. Eso lleva así 200 años. Usted ve las campañas al Senado de 1938, 1948, bueno, todas estas elecciones que han habido, todos son los mismos lemas. Por eso en Colombia no hay un sistema electoral, hay un sistema electorero. ¿Sí? Eso es lo que yo pongo en mi campaña. El sistema electorero es que existe una secuencia de ideas, yo voy a hacer esto, el candidato dice, ¿no? Desde que empezaron las elecciones, desde que Simón Bolívar sacó los españoles, había una secuencia de promesas que no se cumplen a cabalidad, porque si se cumplieran, pues no seríamos el país más desigual de Latinoamérica junto con Haití. Ah, ahí está. O los cientos de miles de muertos que ha costado esta guerra. Esos cientos miles de muertos pueden haber sido cientos de miles de personas médicas, abogadas, veterinarias, científicos. Simplemente son muertos, ¿sí?, que sucumbieron frente a unas estructuras de poder que se mataban entre sí. ¿Sí? Entonces, este programa de campaña que yo he armado no es por un lema. Yo tengo 8 campos, que es política, ¿sí? La política más que todo en el campo de la corrupción, que la corrupción no es porque la persona sea corrupta, es que la persona cuando es elegida se mete en el sistema y el sistema lo usa como herramienta para la corrupción, pero la persona no nace corrupta. El bebé de 3 años no es que nazca corrupto, simplemente las instituciones lo vuelven corrupto, le enseñan que la corrupción es una forma fácil de enriquecimiento. Entonces, bueno,
Pues entonces, y estos sistemas lo usan a él como medio para hacer lo que le dicen el chanchullo, ¿ya? Bueno, la parte económica, como comentaba, pues hay que dar vitalidad a la economía colombiana, o si no, la plata no va a valer. Si la plata no vale, pues el pueblo va a tener hambre. Luego, la educación, el factor educativo es hacer una educación más productiva, ¿sí? No solamente enseñar conceptos técnicos, que yo me sé la raíz cuadrada de esto, sino mirar qué voy a hacer con mi vida, cuáles son las herramientas que yo tengo para poder emprender y coger este conocimiento y ponerlo a producir. Luego viene ciencia, ¿sí? El factor de la ciencia es desperdiciada totalmente en Colombia con una entidad llamada Colciencias, que ya salió en los noticieros como una entidad totalmente corrupta. Es un medio para sacar plata de esas instituciones. Bueno, Colciencias, la cultura en Colombia, esos grandes talentos de la pintura, de la escultura, todo se acabó. La literatura, ya hay los libros, lo que se está produciendo es arte de consumo. Es el arte de consumo que se absorbe, se consume esa canción o esa pintura o ese texto y se pone al olvido. Eso es de consumo, pero no es un arte que proyecte una nación al futuro, que sea un ejemplo de superación humana. Luego viene ciencia, cultura, salud, ¿sí? El problema de la salud en Colombia, pues que a nivel mundial, pues si uno pone el hecho de que una persona se muera en el hospital en la entrada esperando una cita, pues eso ya lo pone a uno a pensar, ¿sí? Que los costos de los medicamentos, o que un señor de 60 años espere 6 meses para una medicina para el corazón, ¿sí? Esas son cuestiones que hace que la gente, el inversor extranjero diga, ¿yo para qué meto la plata en Colombia? Me la meto en Uruguay, por allá. Salud. Luego viene la parte de seguridad. Es que el problema de seguridad no es crear más cárceles, ni linchar al ladrón, dejarlo ahí desangrado y descuartizarlo, no. Tampoco es que el policía dé más bolillazos. El problema de la seguridad es un problema de contexto social, la miseria. Cuando un joven está en la miseria, por instinto de supervivencia, necesita cuidar algo por desespero. Pues yo voy a atraco. Me consigo un cuchillo. ¿Cuánto vale un cuchillo en San Victorino? Un cuchillo ahí de cortar limones. Pues compra el cuchillo, lo que sea. Y yo tengo que comer. Ahora, si uno le dice al ladrón, le dice, no, pero edúquese, aprenda música, lea un libro. Pues yo para qué aprendo eso si eso no me da de comer. El ladrón roba porque el ladrón no es que sea un ladrón, es un contexto social que hace que la inseguridad exista como una consecuencia de la ausencia de políticas sociales, la miseria, la indigencia. O sea, uno anda por la Caracas, por Chapinero, y uno ve cada 3 cuadras o hasta en la misma cuadra 2 indigentes. Y indigente no se quiere hacer indigente porque me gusta ser indigente, es que el indigente es un producto, es un resultado el indigente, ¿sí? Y el indigente pues puede atracar, robar, consumir droga, ¿sí? Bueno. Y por último está el campo de la política exterior, el aparato diplomático, que es un aparato burocrático, depredador, porque pues los embajadores, el cuerpo diplomático nombrado, son aquellos que le dieron los votos al presidente, y en la Cancillería hay una carrera diplomática, y esa gente paga, bueno, tiene que hacer sus inversiones en esa carrera diplomática, se gradúan y terminan siendo los sirvientes, los asesores de esos embajadores que no tienen ni idea de política exterior, no saben qué son las relaciones internacionales, no saben qué son toma de decisiones, no saben qué es política internacional, y terminan asistiendo a esos embajadores nombrados por conveniencia política. Puede ser los hijos de la sobrina del presidente, ¿ya? O los sobrinos de la ministra de Cultura, lo que sea, y los nombra simplemente porque me generan a mí un favor electoral. Eso es. Bueno, Salarius, gracias por haber compartido con nosotros. Ya lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero igual muchas gracias por haber compartido con nosotros y gracias por estar acá en quienique.com. No, el placer es mío comunicar todas las ideas. Bueno, Salarius, gracias, y gracias también a todos ustedes, nuestros seguidores de quienique.com, por estar pendientes de esta transmisión en vivo. Les pedimos que toda la información de estas elecciones del 11 de marzo, de este domingo 11 de marzo, la consulten y la busquen en www.quienique.com, y en nuestras redes sociales estamos como Quienique, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión.